El doctor Víctor Sánchez Anticona, soy médico cardiólogo del Hospital Nacional Hipólito Unanue. En esta oportunidad vamos a hablar sobre EKG en la cardiopatía isquémica. Tenemos un temario, lo cual le voy a mostrar siguientemente, pero como una introducción quería conversar, bueno, al respecto sobre el título. Eh, Todos sabemos qué es lo que es el EKG, es el registro de la actividad eléctrica del corazón. Y por otro lado, tenemos que definir qué es lo que es la cardiopatía isquémica. Entiéndase que la cardiopatía isquémica es una enfermedad que está determinada por la obstrucción o por la dificultad del paso de la irrigación a las arterias coronarias, debido a una enfermedad subyacente que se llama aterosclerosis, o sea, la formación de placas de ateroma, que en su evolución constantemente van en la parte crónica, van obstruyendo de a pocos, o en la entidad aguda, que es los síndromes coronarios agudos y el infarto, es la rotura de esa placa y la formación del trombo. El paciente clínicamente presenta dolor torácico tipo opresivo, retroesternal, que le irradia al hombro izquierdo, al cuello del lado izquierdo, a la cara al lado izquierdo, a la mano y al brazo izquierdo, y que a veces va asociado de síntomas neurovegetativos como náuseas y diaforesis. Cuando la población siente un dolor en el pecho o un dolor torácico, independientemente de la etiología, la población común refiere, en primer lugar, piensa que es el problema cardíaco, que es el corazón, que tiene un infarto. Y ellos lo asocian cuando van a un hospital, a un establecimiento de salud, y se conforman quizás de una forma que le realice un electrocardiograma. Entonces, miren la importancia que tiene la electrocardiografía en el diagnóstico de las enfermedades de cardiopatía isquémica. Se dice que el electrocardiograma es un examen de rutina, es un examen de diagnóstico de muchas enfermedades cardiovasculares y no cardiovasculares. Pero la reina, el rey de toda la patología que se puede encontrar en un electrocardiograma es referente al infarto, o sea, la cardiopatía isquémica. Actualmente, el síndrome coronario agudo se hace el diagnóstico o la clasificación desde el punto de vista electrocardiográfico, que es el ST, que puede ser un ST elevado, un ST no elevado, como vamos a ver más adelante. Entonces, en pocas palabras, nosotros vemos que el electrocardiograma juega un papel importante en el diagnóstico de las enfermedades de la cardiopatía isquémica. Llámese una cardiopatía isquémica crónica, un síndrome coronario agudo, una angina inestable, una angina estable. Pero también hay que entender que el electrocardiograma tiene una sensibilidad para la cardiopatía isquémica y tiene una especificidad también. Si bien es cierto, la sensibilidad del LKG para el diagnóstico de cardiopatía isquémica bordan hasta 85% y la especificidad hasta el 93%, se considera alta, a diferencia de la prueba de esfuerzo que es mucho menor en su sensibilidad y en su especificidad. Entonces, de ahí llegamos a que el EKG tiene una vital importancia en el diagnóstico de la enfermedad cardiovascular, sobre todo en la cardiopatía isquémica. Este es el temario que vamos a tocar esta noche. En primer lugar, tenemos que definir qué es lo que es isquemia, qué es lo que es lesión y qué es necrosis, y cómo estas lesiones o estas alteraciones se puede determinar en el electrocardiograma. Sabemos que son estadios progresivos de daño miocárdico por la falta de flujo sanguíneo. De igual manera, como el punto 2,
hay que determinar y hay que saber y reconocer la anatomía y cómo es la circulación coronaria, porque esta anatomía nos va a dar lo que más adelante vamos a identificar o determinar la electrocardiografía topográfica. Es decir, que el ventrículo izquierdo lo podemos nosotros eh, segmentar en su pared anterior, su parte septal, la pared apical, la pared lateral, la pared posterior o inferoposterior. La pared lateral podemos decir la parte alta, la parte baja, y también el ventrículo derecho. De todo el infarto, de todas las entidades del infarto, generalmente la mayoría es compromiso del ventrículo izquierdo, pero también tenemos infarto de ventrículo derecho e inclusive hasta un 10-15% de todos los infartos hay infarto auricular. Asimismo, nosotros, aparte de, como sabemos en la electrocardiografía, tenemos 12 derivadas, las 6 periféricas y las 6 precordiales. También tenemos otras derivaciones que son suplementarias, las derechas y las posteriores. Gracias nosotros, actualmente con la ayuda de la resonancia o la tomografía o la gammagrafía, nosotros hemos podido determinar la evolución natural del EKG en el infarto. Eso también nosotros vamos a desarrollarlo. Y también queremos ver algunos cambios en el electro en algunos infartos de miocardio específicos. Y quizás también esa correlación del EKG y el infarto con con la angiografía durante el infarto. Y importancia también es de la presencia del EKG en el diagnóstico del síndrome coronario agudo. Y por último, vamos a ver algunos patrones electrocardiográficos del infarto agudo, como el Wellens, como el Winters y algunos otros más. Entonces, vamos a empezar a desarrollar este temario y empezamos por nosotros definir qué es lo que es isquemia, qué es lo que es lesión y qué es lo que es necrosis. La isquemia viene a ser la disminución del flujo sanguíneo y ya a nivel celular nosotros vamos a identificar que durante la isquemia el tejido cardíaco entra en un estado de edema celular. Hay una tumefacción. Todavía este proceso es reversible. Después, si es que continúa esta isquemia, la parte lesionada puede pasar a la parte de lesión, donde el daño es mucho más severo, pero también todavía aún reversible. Y cuando hay una lesión, ya hay cambios estructurales, tanto del citoplasma, de la membrana o del núcleo de la célula. No sé cómo lo acabo de salvar, hermano, te lo juro. Y como le dije, son estadios progresivos. Este puede progresar a una necrosis y en la necrosis ya tenemos una pérdida de la integridad celular. Vamos a ver inclusive pignosis, vamos a ver cariorexis o cariólisis del núcleo. Entonces, todo este es una secuencia que conlleva una a la otra. Tanto isquemia y tanto lesión son alteraciones reversibles. La necrosis ya no es reversible. Entonces, para eso nosotros, tanto la isquemia, tanto la lesión y tanto el infarto, se va a poder determinar en el electro. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una lesión ya infartada, alrededor de la lesión infartada va a haber una alteración tipo lesión y luego una isquemia. Entonces, perdón. Entonces nosotros en la isquemia, en la necrosis, en la lesión y en la isquemia va a haber alteraciones estructurales, como le he mencionado. A eso se agrega algunas alteraciones iónicas que van a alterar la repolarización y la despolarización del miocardio. Y esto se va a ver reflejado
en la formación del complejo QRS. Es así como cuando tenemos un foco de necrosis intramural, en el electro va a reflejarse las ondas Q o el complejo QS. Esto debido a la ausencia de corriente de la despolarización del tejido necrosado. Más lateralmente encontramos la lesión. Esta lesión en el electro se va a estar determinado por la elevación del segmento ST o la alteración del segmento ST, que puede ser una, un supra o un infra. Y mucho más periférico va a haber el tejido isquémico, que va a provocar generalmente alteraciones en la onda T, que puede ser una T picuda o una T negativa. Cuando tenemos esta lesión en un determinado lado del ventrículo, recíprocamente o en forma de espejo, vamos a tener alteraciones opuestas a estas alteraciones que hemos mencionado. Para poder entender nosotros, tenemos que saber que el infarto de miocardio tipo 1 existen, según la última clasificación del Universal del Infarto, que es la cuarta definición, existen varios tipos de infarto, pero los más principales es el tipo 1 y el tipo 2. El resto son debido a los procedimientos o la cirugía. El infarto tipo 1 menciona que está determinado por la presencia de una enfermedad aterotrombótica. Qué es eso? Que el paciente en las arterias coronarias tiene una enfermedad aterosclerótica y que este ateroma, por X motivos, que no viene al caso, se fisura, se rompe y se forma en esa fisura un trombo. Y ese trombo puede ocluir totalmente la luz del vaso sanguíneo o también puede ocluir parcialmente. Cuando la oclusión es total, en el electro va a reflejar una elevación del segmento ST. Como vemos en este electro, la elevación del ST se denota en la derivada D2, en la derivada D3 y en la derivada ABF. Hay elevación del segmento ST. Cuando la oclusión es parcial, o sea, el trombo que se ha formado en la fisura de la placa del ateroma no ocluye totalmente, entonces nosotros en el electro podemos ver alguna alteración de la repolarización, que puede ser un infra o que puede ser alguna alteración en la onda T. El infarto de miocardio tipo 2 es aquel infarto que puede ser que tenga de base una enfermedad aterosclerótica, pero esta placa no se fisura, no se rompe, no se llega a formar trombo. Pero esta placa puede ir creciendo excéntricamente y va obstruyendo el flujo de la sangre poco a poco. O de repente el vaso sanguíneo puede entrar a un proceso de vasoespasmo que ocluye el flujo, el normal flujo sanguíneo de las arterias coronarias. Quizás también una de la etiología del infarto de miocardio tipo 2 es la disección de la arteria coronaria. Se diseca, hay una disminución de la luz o del lumen de la arteria coronaria, ¿sí? Y hay un desbalance entre la oferta y la demanda por determinadas patologías como la anemia, la fiebre, la tirotoxicosis, ¿sí? ¿Cómo se refleja esto quizás en el electro? Esto ya no se refleja como una elevación del ST, solamente con una alteración en la repolarización, o sea, alteración en las ondas T negativas generalmente, o infra del ST, como vamos a ver más adelante, según sea esta la lesión a nivel subendocárdica o nivel subepicárdica. Entonces, ¿cómo se forma en el electro el complejo QRS con las ondas T cuando tenemos isquemia? Miren acá un ejemplo típico. Cuando tenemos un segmento isquémico que abarca la parte lateral del ventrículo izquierdo, subendocárdica, y la parte anterior, se va a formar
un vector isquémico, o sea, un vector sumatorio dirigido hacia, si lo proyectamos en la parte de las precordiales, el vector va a estar dirigido hacia la B4. Y entonces es en la B4 donde la onda T va a ser bien alta y bien puntiaguda. Quizás también a la B5 también vamos a tener una onda T positiva y alta. En la B6 de igual manera, pero no ya tan alta porque prácticamente el vector se dirige exclusivamente a la B4 y a la B3. En cambio, en la B1, que es perpendicular, la onda T va a ser prácticamente casi plana. Cuando la isquemia es en la región lateral, pero subepicárdica, entonces observen el vector de isquemia hacia dónde se dirige. Se dirige casi paralelo al B1. Y si se dirige paralelo al B1, vamos a tener que la onda T es positiva, pero se opone, se opone en forma eh, negativa hacia la B6. Es por eso que la onda T es negativa en B6, bien negativa en B6, casi menos negativa en B5 y bifásica en B4, porque es perpendicular. El vector de isquemia es perpendicular al eje del B4. Entonces, como es perpendicular, la onda T se vuelve bifásica, positiva y negativa. En el resto, B1, B2, B3, casi es una onda T normal. Otro ejemplo tenemos la isquemia subepicárdica posterior o de la cara inferior. Entonces, ¿qué tenemos? El vector isquémico se dirige hacia entre B2 y B3. Y es ahí donde B2 y B3 tenemos una onda T bien alta y puntiaguda, ¿sí? En cambio, en B6 es prácticamente perpendicular. Entonces, la onda T es casi plana. Esa es isquemia. Y si nosotros vemos cómo es el vector isquémico sumatorio cuando tenemos una lesión infartada subendocárdica en la parte lateral o anterior del ventrículo izquierdo, vamos a ver que el vector isquémico se dirige hacia B1. Y si se dirige hacia B1, nosotros vamos a encontrar que prácticamente vamos a tener una onda R pequeña, ¿sí? Pero opuestamente vamos a tener que en B6, B5 vamos a tener una onda Q, que normalmente no hay ondas Q en B5 ni en B6. Entonces vamos a tener una onda Q pequeñas, ¿sí? Esto cuando prácticamente la necrosis abarca en la parte subendocárdica. Cuando la necrosis no solamente es subepicárdica, sino que también ya hay un cuadro de isquemia, nosotros vamos a tener en la repolarización, vamos a tener de que el vector sumatorio de isquemia se dirige en contra del B1. Entonces, si se dirige en contra del B1, vamos a tener ondas S profundas en B1, B2, y vamos a tener discretamente las ondas Q como se formaron en B5, B6, pero vamos a tener las ondas R presentes en B5 y B6. Asimismo, cuando tenemos una necrosis a nivel anteroseptal o septo anterior, el eje o el vector de isquemia se va, igual como aquí, se va a determinar en contra del B1. Y ya en la repolarización, nosotros vamos a encontrar que tenemos ondas complejo QS en B1, B2, B3, B4. Y si ya la despolarización es mucho mayor, nosotros vamos a encontrar de que persiste el ST elevado con los complejos QRS, pero sin embargo,
se va formando en B6 como un complejo normal y una T plana. Eh, es lo mismo esto, es prácticamente una lesión y periféricamente hay una isquemia. Este es el electro, como es que normal, y hay una isquemia aquí. Ya la isquemia, la lesión, está determinada en el electro por una elevación del segmento ST. De igual manera aquí, ya este es un infarto, una necrosis trans, eh, transmural, o sea, todo el grosor del miocardio abarca. Periféricamente, el tejido sano va a tener una formación de un electro normal, pero mientras el objetivo o la diferencia de potenciales entra hacia la lesión necrótica, vamos a encontrar las ondas Q y en el centro vamos a encontrar ya unas ondas Q mucho más profundas. De igual manera, aquí tenemos un electro normal sin una necrosis. Y aquí en el tejido necrótico vamos a encontrar ya ondas Q con T negativas. Pero como hablamos siempre de ese T elevado, debemos determinar nosotros cuándo nosotros debemos de decir que es un ST elevado. Ya las guías y la cuarta definición del infarto nos menciona de que el punto J debe elevarse más de 1 milímetro en derivadas contiguas, excepto en B2 o en B3, que tiene que elevarse más dependiendo de la edad. Si en varones mayor de 40 años, tiene que elevarse más de 2 milímetros y más de 2,5 para varones menores de 40 años y para mujeres más de 1,5 milímetros independientemente de la edad. Entonces, tenemos que para nosotros decir que hay una elevación del ST, mínimo se tiene que elevar en dos derivadas contiguas. Más adelante le mencionaré a qué se llama derivadas contiguas. Se tiene que elevar más de 1 milímetro, o sea, un cuadradito pequeño, 1 milivoltio, 0,1 milivoltio, 1 milímetro. Excepto que en B2, B3 se tiene que elevar mucho más. Si son mujeres, se tiene que elevar más de 1,5, independientemente de la edad, pero sin varones hay un punto de corte, 40 años. Más de 40 años, más de 2 milímetros. Menor de 40 años, más de 2,5 milímetros. Y cuando nosotros decimos que hay una depresión del segmento ST, una depresión del ST cuando es horizontal o descendente, más de 0,5 en dos derivadas contiguas. A eso se llama inversión del ST. Lo siguiente, vamos a hablar sobre anatomía, eso es importante. Sabemos que el corazón está irrigado por las arterias coronarias. Estas arterias coronarias nacen de los senos coronarios que están por encima de la válvula aórtica, ¿sí? La válvula aórtica tiene tres valvas, una coronariana derecha, otra coronariana izquierda y la no coronariana. De la coronaria derecha sale la arteria coronaria derecha y de la coronaria izquierda sale la coronaria izquierda. Si nosotros observamos, vemos de que de la coronaria izquierda sale el tronco de la coronaria izquierda, que mide más o menos 2 a 3 centímetros. Esta luego se bifurca en dos arterias principales, la arteria descendente anterior, que discurre por el septum anterior, por el, por el septo anterior, por el surco interventricular anterior. De esta descendente anterior nacen sus ramas sectales que se introducen en el septum interventricular a irrigar las dos terceras partes del septum interventricular en la parte anterior. Y de ahí también salen, de esta descendente anterior, salen las ramas diagonales
que se dirigen a la parte anterior del ventrículo izquierdo. A veces, como en esta tomo, observamos un ramo intermedio que sale de la bifurcación entre la circunfleja y la descendente anterior. Esta otra arteria grande principal es la arteria circunfleja, que se dirige hacia atrás, hacia la cruz cordis, al encuentro de la coronaria derecha. En su trayecto forma una rama por el margen del ventrículo izquierdo y se llama la rama del ventrículo izquierdo. De igual manera, tenemos la arteria coronaria derecha que nace del seno coronario derecho. Como su nombre lo menciona, la coronaria de la arteria derecha se dirige hacia el ventrículo derecho, se dirige hacia atrás al encuentro de la circunfleja y en su trayecto nace varias ramas. Una de las principales es la rama marginal del ventrículo derecho. Entonces, nosotros vemos aquí estas diapositivas donde se denotan unos estudios angiográficos a través de la angiotomografía. Pero para este curso y para poder entender, nosotros vamos a tener este diagrama. Observen el tronco de la coronaria izquierda que se divide en circunfleja y la descendente anterior que se dirige hacia la punta por el surco interventricular anterior. Acá tenemos las ramas septales, que son 6, 7, 8, 10, y las ramas diagonales que se dirigen hacia el ventrículo, hacia la pared anterior del ventrículo izquierdo. La circunfleja bordea al corazón hacia atrás, hacia la cruz córdex, al encuentro de la coronaria derecha, y en su trayecto forma la rama marginal del ventrículo izquierdo. Generalmente, a veces, la circunfleja es corta y termina en la parte media de la pared posterior del ventrículo izquierdo. Por otro lado, la arteria coronaria derecha discurre hacia la parte posterior a unirse a la circunfleja, ¿sí? Y en su trayecto forma muchas ramas y una de las ramas principales es las ramas atriales, la que se dan a las aurículas, son las ramas marginal del ventrículo derecho que se va por el margen del BD y una de las ramas principales que emerge de la coronaria derecha es la descendente posterior, que discurre por el surco interventricular posterior hacia la punta al encuentro de la descendente anterior. Como observan, se forma como que un anillo y una descendente anterior hacia adelante y una descendente posterior hacia atrás y dos laterales principales, la marginal derecha y la marginal izquierda. Por esa forma que forman una corona, los antiguos anatopatólogos vieron que la disposición de esas arterias coronarias como que formaban una corona, coronaban al corazón, tenían la forma de la corona de su rey. Y es por eso que ellos le describieron como arterias coronarias. ¿Por qué es importante esto? Porque más adelante, a través del electrocardiograma, nosotros vamos a poder discernir o determinar qué nivel hay la oclusión, en forma regional o en forma puntual, a qué nivel de la arteria, como vamos a ver más adelante. El ventrículo izquierdo, nosotros lo podemos segmentar en una parte septal, una parte anterior, una parte lateral, una parte posterior e inferior. Para eso, nosotros nos ayudamos de la electrocardiografía topográfica y nos ayudamos de las dosis derivadas. Hay que entender que solamente la topografía electrocardiográfica solamente se puede determinar cuando tenemos ST elevado, no cuando tenemos ST no elevado. Infra no, solamente ST elevado.
cuando tenemos un electro con un ST elevado, sí, podemos determinar a qué nivel del ventrículo izquierdo ahí está la lesión en forma segmentaria. Por ejemplo, si nosotros tenemos la lesión en B1 y B2, la elevación del ST en B1, B2, nosotros vamos a decir que hay una lesión a nivel septal. Pero si tenemos la elevación del ST en B3, B4, nosotros vamos a mencionar que es una lesión anterior. Pero puede haber una lesión en B1, una elevación del segmento ST en B1, B2, B3, B4. Entonces vamos a decir que hay una lesión anteroseptal. Si tenemos la elevación del ST en la derivada D2, D3 y ABF, vamos a decir que es un infarto inferior. Si tenemos una alteración en el B1, en ABL, B5, B6, diremos que es en la parte lateral. Entonces, de esta forma, nosotros determinamos a qué nivel del ventrículo izquierdo está la lesión en forma segmentaria. Entonces, así tenemos las derivaciones enfrentadas y recíprocas relacionadas con los diversos del infarto de miocardio con ondas Q inclusive, como vamos a ver más adelante en la evolución natural del infarto. Por ejemplo, si es septal, las derivadas donde se denota la alteración es en B1, B2. ¿Tiene su reciprocidad? No, no tiene. El anterior en B3, B4. Reciprocidad no tiene tampoco. Anteroseptal, que es la conjugación, la unión del septal con la anterior, de B1 a B4, no tiene tampoco recíproco. Lateral, la derivadas donde se ve la alteración está en 1, en ABL, B5, B6, y su reciprocidad va a ser en 2, en 3, en ABF, o sea, en la cara inferior. Anterolateral, ¿sí? Anterolateral vamos a tener en 1, en ABL y B3 hasta B6. Y la reciprocidad va a ser en 2, en 3 y en ABF. Cuando tenemos un infarto, un ST elevado anterior extenso, vamos a tener alteraciones en la derivada 1, D1, en ABL, B1 a B6, y su reciprocidad también en 2, en 3 y en ABF. Si tenemos una alteración en la cara inferior, estas alteraciones van a estar determinadas en la D2, D3, ABF, y su reciprocidad en 1 y en ABL. Y si la pared de la posterior, las derivadas enfrentadas no va a tener, pero la reciprocidad vamos a tener en B1 a B4. Y si tenemos en ventrículo el infarto localizado, el ventrículo derecho, va a haber alteraciones en la cara inferior y en las derivadas adicionales de derecha, en la B4R, con su reciprocidad en 1 y en ABL. ¿Y cuáles son las derivadas adicionales o complementarias que nos ayudan en en el determinar alguna alteración? Existen las derivadas derechas. Si bien es cierto, los electrodos se colocan en el hemitórax izquierdo, conteniendo una secuencia de B1 a nivel del tercer o cuarto espacio intercostal, B2, y de ahí discurre colocando los electrodos B3, B4, B5, B6. A veces, cuando nosotros tenemos y tenemos la obligación, cuando tenemos alteraciones en D2, D3 y en ABF, como en este caso tenemos un supra del ST en D2, D3 y en ABF, tenemos la obligación de hacer derivadas derechas, porque esto nos puede dar inicio de que también hay compromiso del ventrículo derecho. Entonces se traslada los electrodos del hemitórax izquierdo al hemitórax derecho en esa misma posición. Y vamos a tener esto. El B3 va a ser este de aquí. De acá se traslada a esta zona. Vamos a tener el B3R, el B4R, el B5R y el B6R. Si encontramos que hay supra en estas derivadas, definitivamente hay compromiso del ventrículo derecho. Entonces vamos a estar frente a un infarto cara inferior
con extensión al ventrículo derecho. Las otras derivadas complementarias son las derivadas posteriores. Estas se colocan a este nivel. La B7 se posiciona en la línea axilar posterior, la B8 en la línea medio escapular y la B9 en la línea paravertebral. ¿Sí? ¿A qué nivel? A nivel del quinto espacio intercostal izquierdo. Cuando tenemos de todas maneras también alguna alteración en B1, B2, o sea, V1, V2, V3, sobre todo generalmente infra en esas derivadas, tenemos la obligación de hacer estas derivadas posteriores, porque puede ser que en estas posteriores nosotros vamos a tener la elevación del ST en B7, en B8, B9. Entonces estamos frente a un infarto posterior o ínfero posterior, ST elevado, no un infra, porque el manejo del ST del infarto o del síndrome coronario agudo ST elevado es diferente si es un elevado o un no elevado. Entonces es importante determinar estas derivadas posteriores cuando tenemos en B1, B2, B3 infra, porque como hemos determinado, la reciprocidad está en las posteriores. El infarto, como mencioné al inicio, una simple disminución del flujo, que es reversible aún, que no da edema celular, ¿sí? Y después que progresa, porque estos son estadios progresivos, que progresa una lesión donde el daño es mucho más severo, pero todavía aún reversible, y que sigue progresando si no hacemos nada, una necrosis donde ya hay pérdida de la integridad de la membrana, hay desnaturalización proteica o autólisis en la necrosis. Entonces, esto tiene una secuencia, como hemos mencionado, son estadios progresivos y esto tiene su tiempo. Por ejemplo, si inicia con una isquemia subendocárdica, menos de 20 minutos, observen que a menos de 20 minutos de inicio de la isquemia, ya se observa una franca endocárdica de una lesión, que esta va creciendo en el transcurso del tiempo, como vemos aquí en el tiempo en esta línea, el tiempo transcurrido del inicio y la extensión de la necrosis, ¿sí? De necrosis, la extensión. Cuando hay isquemia, la necrosis cero todavía, no hay necrosis, todavía solamente hay isquemia, todavía es reversible. Hasta los 20, 40 minutos tampoco no hay isquemia, pero ya comienza a aparecer lo que es lesión, ¿sí? A los 30 minutos ya comienza a haber un 10% de necrosis. A la hora aumenta todo ya la parte transmural, transmural del endocardio, del miocardio, de isquemia, lesión, y ya a la hora el 30% es necrosis. A las 2 horas el 50% ya está necrosado. A las 3 horas el 60% ya está necrosado. A las 6 horas el 90% está necrosado. Y a las 24 horas ya el 100% está necrosado. Entonces, ¿esto nos sirve para qué? Para nosotros ver en qué momento estamos identificando al paciente en el desarrollo del infarto de miocardio. Si es posible revertir, si estamos en isquemia, estamos en lesión o ya estamos en infarto. Por eso es importante en la clínica, en el examen, preguntar al paciente o al familiar cuánto tiempo tiene dolor. Entonces, toda esta secuencia del infarto, esta secuencia del infarto, tiene su evolución también en el electrocardiograma. Entonces ahí nosotros vamos a ver la evolución del electro en el infarto. Miren aquí, una isquemia subendocárdica se refleja con una onda T alta puntiaguda. Si a esta isquemia subendocárdica que ha avanzado y se ha hecho transmural, pero ya de la parte subendocárdica comienza a ver la lesión, entonces vamos a tener, o bien, si la lesión es subendocárdica todavía,
vamos a tener un infra del ST. Pero si la lesión abarca todo el grosor del miocardio, o sea, transmural, entonces vamos a tener ya una elevación del ST. Cuando ya el foco ya comienza a necrosarse, ya tenemos alrededor isquemia, en el centro ya tenemos ya lesión y comienza la necrosis, comienza a formarse el tejido necrótico, a morirse las células miocárdicas, entonces ya vamos a tener la presencia en el electro de ondas Q. Pero esta necrosis puede ir avanzando si es que no se hace nada. Y es así, cuando ya casi abarca todo el miocardio, las ondas Q se hacen mucho más profundas. El ST va descendiendo poco a poco. Ya la lesión periférica la lesión se hace mucho más pequeña, más perifocal de la necrosis, pero la isquemia se hace mucho más extensa. Entonces se sigue formando la onda Q, pero la onda T se invierte, se hace negativas. Ya con el transcurso del tiempo, esta lesión necrótica se hace más grande, pero la lesión isquémica va reduciendo. Entonces, ¿qué tenemos? De que se baja el ST llega a su nivel y la sonda T comienza a aplanarse, a disminuir de profundidad. Para pasar a 4 semanas o a 6 semanas, la parte necrosada se esclerosa, se hace una escara y esa escara persiste el QS en el electro, pero la onda T se vuelve positiva, se invierte la onda T, ¿sí? Se vuelve positiva y así se queda el resto de su vida. O sea, cuando encontremos un electro que tiene ondas Q con T negativas, todavía hay tejido viable, hay posibilidad de recuperar este tejido. Pero ya cuando tenemos un electro con ondas Q, pero las T están positivas, ya tiene una escara, ya tiene un foco esclerótico ahí, una esclerosis ahí en el miocardio. Entonces, miren, la evolución del electro en el ST, solamente ST elevado, tenemos acá un electro normal, una onda T hiperaguda de isquemia, miren esa onda T bien alta, puntiaguda, más alta que el R. Después tenemos la elevación del ST. El ST comienza a descender, el ST, pero al mismo tiempo se va formando la onda Q. Persiste la onda Q, desciende más el ST y se va formando la onda T negativa. Y ya con el transcurso del tiempo, 4 o 6 semanas, la onda Q persiste y se positiviza la onda T, a las semanas o a los meses. Ahora hablaremos del síndrome coronario agudo. El síndrome coronario agudo está determinado por la rotura de una placa de ateroma y la formación de un trombo. Este trombo puede ocluir total o parcialmente. La presentación clínica, cuando estamos frente a un síndrome coronario agudo, es un paciente que quizás tenga factores de riesgo cardiovasculares, hipertensión, diabetes, fumador, obeso, sedentario, quizás tenga alguno de esos factores cardiovasculares. A ello se une el cuadro clínico, que es un dolor torácico opresivo, retroesternal, que irradia al brazo, a la mandíbula, a la mano izquierda, y que va asociado con síntomas neurovegetativos como náuseas o diaforesis. Es la presentación clínica. Cuando nosotros tenemos ese paciente con esa clínica y esos antecedentes, es diabético, es fumador, sedentario, obeso, dislipidémico, hipertenso, tenemos todos esos factores riesgo cardiovasculares más esta presentación típica, nosotros vamos a poner un diagnóstico, el síndrome coronario agudo. Yo tengo ya dos, tengo 10 minutos para realizar a ese paciente un electrocardiograma.
Quizás también te esté indicado las troponinas, las enzimas cardíacas. También quizás esté indicado toda una serie analítica, hemograma, glucosa, urea, creatinina, radiografía de tórax, tomografía, no sé qué más le pueden indicar. Pero en 10 minutos yo tengo que tener el trazado del electro. Y con el trazado del electro yo voy a distinguir si es un ST elevado o es un ST no elevado. Ya con esa identificación del electro, mi diagnóstico va a cambiar. Mi diagnóstico va a ser síndrome coronario agudo ST elevado o síndrome coronario agudo ST no elevado. Y yo tengo que pensar que fisiopatológicamente el ST elevado hay una oclusión total por una placa y un trombo que está ocluyendo totalmente. Y si es un ST no elevado, hay una placa quizás, hay un trombo quizás, pero no ocluye totalmente. O quizás es una sola placa que está creciendo paulatinamente en forma concéntrica hacia el interior de la cavidad del vaso sanguíneo de la arteria coronaria. Entonces voy a tener eso, dos alternativas en el síndrome coronario agudo con el resultado del electro. Una tercera puede ser que el electro sea negativo. Como hemos dicho, tiene una especificidad de casi 93% y una sensibilidad de casi 85%, pero hay un margen de error. Bueno, eso es un tema muy aparte, pero con el electro nosotros podemos cambiar el diagnóstico. Síndrome coronario agudo ST elevado y síndrome coronario agudo ST no elevado. Cuando regresa, tenemos los resultados de las enzimas cardíacas. Generalmente un ST elevado siempre va a salir positivo, los biomarcadores, las troponinas. Y si sale positivo en un ST elevado, las troponinas, mi diagnóstico va a cambiar. Va a ser un infarto de miocardio ST elevado. Si desean, tipo uno agregar. Pero si tengo un ST no elevado y la troponina me sale positivo, entonces voy a tener un infarto de miocardio agudo ST no elevado. Pero también el ST elevado puede ser negativo, las troponinas. Entonces yo voy a tener lo que se llama angina inestable. Generalmente, los síndromes coronario agudo ST elevado tipo 1, ellos, la gran mayoría, acá está marcado por la flecha mucho más gruesa, desarrollan ondas Q. Una menor porcentaje, el 5% de ellos, desarrollan no Q, ¿no? En cambio, el ST no elevado, la gran mayoría desarrollan ondas no Q y un menor porcentaje puede desarrollar ondas Q. Por eso cuando tenemos un electro ya con ondas Q, decimos más probable de que haya sido un ST elevado. Entonces aquí tenemos el ST elevado y el ST no elevado, ¿sí? En el ST no elevado vamos a tener que hay una alteración del ST que puede ser una depresión o una onda T negativa o ambas. Y en el ST elevado vamos a ver la elevación del ST. Entonces, para ir terminando, nosotros tenemos aquí un infarto septal, que la arteria culpable es la arteria descendente anterior. ¿Sí? ¿Qué vamos a ver nosotros en este infarto septal? Que la elevación del ST va a estar en B1, B2, tanto en la parte temprana y en la parte avanzada ya se va a formar ondas Q con las T negativas. ¿Sí? Ese es en el infarto septal. En las derivadas periféricas casi no va a haber cambios. O sea, la alteración en un infarto septal, que es con compromiso de la arteria descendente anterior, vamos a tener solamente, uy, perdón, vamos a tener elevación del ST en B1 y B2. En un infarto de miocardio anterior, también puede ser una lesión a nivel de una diagonal principal. Entonces vamos a tener en la fase temprano, en las derivadas periféricas, no va a haber ningún cambio
pero sin embargo, en las fases tempranas va a haber una elevación del ST en B3, B4. En las fases intermedias, mucho más crece el ST, pero ya en la fase más avanzada vamos a tener ondas Q con T negativa bien profundas en B3 y B4. En un infarto anteroseptal, o sea que abarque tanto la parte septal y anterior, generalmente la lesión a nivel bien proximal de la descendente anterior, nosotros en las derivadas periféricas casi no va a haber ninguna alteración, pero va a haber alteración en B1, B2, B3, B4. ¿Qué alteraciones? Vamos a ver el supra, tanto en la parte temprana, en la parte intermedia, un supra, y en las partes avanzadas, ondas o complejos QS con ondas T negativas. ¿Sí? Ahora un infarto lateral que quizás esté determinado por una lesión al nivel de la circunfleja, nosotros que vamos a tener, acá sí, nosotros vamos a tener, perdón, nosotros vamos a tener tanto en la parte temprana como en como la parte intermedia, un discreto ST en la cara, a ver, perdón, no me deja ver aquí, ya. Entonces también vamos a tener en B5, B6 alteraciones del ST, tanto en la parte temprana, en la parte intermedia y ya en la parte muy avanzada vamos a tener ondas Q con T negativas. En el infarto anterolateral, tanto que puede abarcar la descendente anterior izquierda con sus ramas diagonales y la circunfleja. ¿Qué vamos a encontrar nosotros? Alteraciones en B3, B4, B5 y B6. Y también en 1 y en ABL. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? En un supra, en las partes iniciales e intermedias, y también ondas Q y ondas T en la parte ya muy avanzada, en el tiempo avanzado. En el infarto anterior extenso, como observan aquí, nosotros vamos a tener tanto en B1, B2, B3, B4, B5, B6, inclusive, supra del ST. ¿Qué arterias abarcan? Abarcan las ramas perforantes sectales, la rama diagonal y la circunfleja, sobre todo la rama marginal, anterolateral. En un infarto inferior, generalmente vemos en las derivadas periféricas, en 2, en 3 y en ABF, que vamos a observar elevación del ST tanto en D2, D3 y en ABF. En su tiempo, en las fases tempranas y en las avanzadas, como siempre, ondas Q y T negativas. En las precordiales, como que no hay ninguna alteración. En el infarto posterior, nosotros vamos a ver alteraciones. El infarto posterior está determinado porque hay una lesión a nivel de la circunfleja en su porción distal. Entonces vamos a ver alteraciones, como es en la parte posterior, que vamos a ver infra del B2, del B3 y del B4, tanto en las partes tempranas, en la fase temprana como en las fases avanzadas, intermedias, perdón. Entonces esto, cuando tenemos esto, infra en B2, B3, B4, infra, como le mencioné al inicio, tenemos la obligación de hacer las derivadas posteriores. Del ventrículo derecho puede ser una lesión a nivel de la coronaria derecha. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Alteraciones en la cara inferior, o sea, en D2, D3, en ABF y en la derecha, en la B4R. Vamos a tener un supra en las fases tempranas. ¿Qué pasa si es que ya una forma mucho más específica en los infartos? ¿Qué pasa si es que yo tengo elevación del ST en la cara inferior y no puedo discernir si es que es oclusión de la rama derecha o de la circunfleja? Entonces, para eso me ayuda este diagrama
observen que si el infarto es debido de la coronaria derecha, el eje de isquemia o el vector de isquemia está dirigido hacia el B3, D3. Y si y si la oclusión está en la coronaria circunfleja, en la circunfleja, el vector de isquemia se dirige entre el B1 y B2. Entonces, ¿cómo eso se refleja en el electro? Entonces, nosotros tenemos aquí, por ejemplo, una lesión en la arteria coronaria derecha y una lesión en la arteria coronaria circunfleja. Si el ST es más elevado en D3 que en D2, entonces hablamos de coronaria derecha. Si el ST es elevado más en D2 que en D3, entonces la lesión está en la circunfleja. ¿Sí? Pero me preguntarán y dirán, pero ¿cómo yo puedo distinguir si es que el ST en D2 y D3 está igual? ¿Hay alguna forma cómo yo puedo determinar si es lesión en la coronaria derecha o en la circunfleja cuando es igual es igual la elevación del ST en D2 y D3? Sí, hay una fórmula que es la sumatoria del infra del ST en B1 o B3, o sea, de aquí de B1, B2, B3, el infra, la sumatoria de esto, lo dividimos entre la elevación del ST en cara inferior, en 2, en 3 y en ABF. Si esa relación es mayor que uno, vamos a decir que la lesión está en la circunfleja. Y si es menor o igual que uno, entonces la lesión será en la coronaria derecha. Espero que me hayan entendido, esto es importante. Continuando, nosotros vamos a encontrar que en este electro, por ejemplo, un infarto anteroseptal. Tenemos ST elevado en B2, B3, B4 hasta B5, con ondas cuya en B2, B3 y un poco aquí en B4. Pero quizás llegó este paciente con menos de 12 horas de evolución del dolor y en emergencia le quieren abrir la arteria y una opción es la fibrinólisis. Y ante una fibrinólisis exitosa, después de la perfusión, tenemos ya el electro. Hay un descenso del ST y desaparece la onda Q. Me dirán aquí está la onda Q. No, no es la onda Q. Si ustedes observan bien, aquí donde está la flecha, se señala una onda R, minúscula, pequeña, pero es onda R. Entonces, esta onda es la onda S. Aquí en B3 se observa mucho mejor la onda R. ¿Ve? Entonces, esta de aquí es la onda S. ¿Sí? Entonces, ¿de esto qué implica? Que la fibrinólisis fue exitosa. ¿Cómo yo puedo determinar si la oclusión es a nivel del tronco de la coronaria izquierda? ¿Se puede determinar en el electro? Sí, se puede determinar en el electro. ¿Cuándo? Cuando tengo infra en más de 8 derivadas en el electro y un supra en ABR. Entonces, cuando yo tengo infra en más de 8 derivadas en el electro y un supra en ABR, entonces tenemos una oclusión de tronco izquierdo. Observen acá, en D1 hay infra, en D3, D2 hay infra, en D3 como que sí un poquito, en ABR hay un supra, en ABL hay un infra, en ABF hay un infra, ¿sí? En B2 hay un infra, B3, V3 hay infra, en B4 hay infra y B5 hay infra también. Entonces, con el electro de esa forma, yo puedo determinar que sí estamos frente a una lesión de tronco de la coronaria izquierda. Si nosotros nos compenetramos mucho más profundo para determinar, porque fácilmente yo puedo decir, este es un infarto anteroseptal,
o anterior. Pero si yo quiero ser mucho más específico y determinar si la lesión está después de la primera septal y después de la primera diagonal, o sea, bien distal, entonces yo voy a tener de que sí, hay una elevación en V2, en V3, en V4, hasta en V5 inclusive. Pero yo puedo decir, este es anteroseptal o un anterior casi casi extenso. Pero ¿cómo sé exactamente dónde está la oclusión? Entonces, si la oclusión está después de la primera septal y después de la primera diagonal, el vector de isquemia se dirige hacia la D2, y si se dirige a la D2, entonces a esta dirección D2 va a ser mucho más el ST elevado. Entonces me voy aquí, el ST en D2 está elevado. ¿Y cómo está en la D3? Que está perpendicular prácticamente, va a ser isolínea en D3. D3 como que está en la isoeléctrica, isolínea ahí, normal. Pero en ABR, ¿cómo va a ser en ABR? Porque se opone a ABR. Entonces en ABR va a haber un infra. Entonces cuando yo tengo una lesión bien distal, voy a tener un ST elevado, bien elevado en D2, una infra en ABR y una isolínea en D3. Porque el vector de isquemia se va dirigido a la D2. Otra, sabe que la anatomía, como he visto, la anatomía es diferente en cada persona. Si la lesión está después de la primera septal, pero antes de la primera diagonal, entonces el vector de isquemia se dirige hacia el ABL, en opuesto a D3 y en perpendicular a ABR y a D2. Entonces, si se dirige hacia ABL, yo voy a tener un supra en ABL, un supra en ABL. ¿Y cómo va a tener un infra en D3? Un infra en D3. ¿Un infra también en dónde? ¿O un supra en dónde? En casi en uno también. En uno, un supra en D1. Y un isoeléctrico o plano en D2. En D2 casi casi normal. Entonces, cuando la lesión se encuentra después de la primera septal y antes de la primera diagonal, voy a tener un supra en ABL, un infra en D3 y un normal en ABR y en D2. Pero puede ser otra anatomía. La lesión puede ser después de la primera diagonal y antes de la primera septal. En ese caso, el vector de isquemia se dirige hacia D3. Entonces, en D3 yo voy a tener un supra y en ABF también un supra. Entonces, yo busco 3 un supra, y en ABF también discretamente un supra. Pero voy a tener un infra en ¿dónde? En ABL, un infra en ABL, y isoeléctrico en 2 y en 3, o sea, normal en 2 y en ABR normal. Claro que todas estas tienen un supra en la cara anteroseptal. Todas las que le he mencionado tienen un supra en la cara anteroseptal, ¿sí? Y por último, yo puedo tener bien próxima la lesión, antes de la primera septal y antes de la primera diagonal, o sea, bien proximal. El vector de isquemia se va dirigido en contra de ABF y perpendicular a uno. Entonces, en este caso, si se va en contra el vector de isquemia a ABF, vamos a tener que en ABF hay un supra y en uno es prácticamente normal. Pero también hay un supra en 2 y en 3, pero mucho más profundo en ABF, porque casi casi es paralelo a ABF. Entonces yo menciono, veo, observo, así efectivamente, acá hay un infra mucho más profundo en ABF
que en 2 que en 3 también. Pero también en la parte anterosectal todo está, hay un supra. Como ya hemos mencionado, también puede haber un infarto con afectación del ventrículo derecho, causado por una oclusión proximal de la arteria coronaria derecha. ¿Qué vamos a tener? Un supra en 2, en 3 y en ABF, y un infra en B1, B2, B3, B4. Y como es ventrículo ya derecho, va a haber afectación en el lado derecho del ventrículo derecho. Vamos a ver supra en B3R, B4R y B5R. ¿Ves? Observen acá las derivadas derechas. El infarto ínfero-posterior con elevación del ST sin afectación del ventrículo derecho. ¿Qué es lo que vamos a tener? También una elevación del ST en D2, D3, ABF, infra en ABL, discretamente infra en D1 y infra en BO2, B3, B4. ¿Y cómo está en las derivadas derechas? Normales. No hay afectación del ventrículo derecho. Pero hay un ínfero posterior con elevación del segmento ST provocado por una oclusión de la arteria coronaria. Uy, un momento. De la circunfleja, perdón. Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros? Que el D2 es mucho más alto que el D3. Hay un supra en D2, B3 y ABF. Y hay un infra en B1, B2, B3 y B4. Algunos patrones específicos tenemos, por ejemplo, el patrón de Winter. ¿Qué es este, el patrón de Winter? Observen ustedes el electro, que hay un infra del nivel del segmento ST de 1 a 3 milímetros con una morfología ascendente en las derivadas precordiales y con una onda T bien altas. Miren aquí, el infra, el ST en forma ascendente y T puntiagudas altas, ¿no? Acá también, acá está el punto J, un ST de forma ascendente con unas ondas T puntiagudas. ¿Qué denota este patrón de Winter? Denota una oclusión proximal de la descendente anterior. Otro es el Wellens. El Wellens tenemos dos tipos, el tipo A y el tipo B. El tipo A observamos que preserva la onda R, pero va asociado a una onda T bifásica con porción terminal negativa, o sea, una onda T bifásica positiva, negativa, en derivadas B2, B3 y B4. ¿Qué denota esto? También denota una oclusión distal o medial de la descendente anterior. Y el tipo B son ondas T negativas, profundas y simétricas, bien simétricas. Observen estos. Entonces, este es un Wellen tipo B o tipo 2, que denota también una lesión proximal o medial de la descendente anterior. Algunos criterios para ir terminando ya del electro. Por ejemplo, en un infarto posterior aislado, nosotros vamos a determinar, vamos a ver que hay un descenso del ST en B1 a B4 y se asocia con una T terminal positivo. O sea, hay un descenso del ST con una T bifásica negativa positiva. Se asocia con, esto es una imagen de espejo de derivadas posteriores donde hay un ST elevado en B7, B9. Por eso, la importancia que tiene de realizar en estos pacientes cuando vemos infra B1, B4, las posteriores, porque puede ser que en las posteriores hay un ST elevado. El infarto del ventrículo derecho, como hemos mencionado, hay una elevación del ST en 2, 3 y ABF, ¿sí? Y hay elevación
del ST en B3R y B4R, o sea, las derivadas derechas, como se observa aquí. Hay que recordar que debemos explorar las derechas ante todo infarto de miocardio de cara inferior. La isquemia subendocárdica difusa, vamos a ver un descenso del ST mayor de 1 milímetro en las 6 derivadas, junto con una elevación del ST en ABR o en B1. Esto denota, ¿qué denota? Como le mencioné, una enfermedad multivaso o una obstrucción del tronco coronario izquierdo. Otros patrones, vamos a tener, ¿cómo hacemos el diagnóstico diferencial cuando tenemos la presencia en el electro de un bloqueo de rama izquierda o tenemos un dispositivo de estimulación, o sea, en el ventrículo derecho como un marcapaso cardíaco definitivo? Para eso nosotros nos valemos de los criterios de Esgarbosa para poder nosotros discernir o diferenciar si es que estamos frente a un infarto de miocardio ST elevado. Y como hemos mencionado, el patrón de Wellens, el tipo A y el tipo B. Asimismo, el patrón de Winter, como hemos mencionado, el punto J infradesnivelado con un ST supra con un ST de forma ascendente y asociada con una T alta puntiaguda. El patrón de Aslanger, una elevación del ST aislada en 3, el segmento ST mucho más elevado en B1 que en B2 y un descenso del ST en B5, B6 con una onda terminal positiva, o sea, una onda T bifásica negativa positiva. ¿Eso qué denota? Denota un infarto inferior más frecuente por la circunfleja que de la coronaria derecha o a veces asociado a un infarto multivaso, o sea, de varias arterias coronarias. El otro es el patrón de la bandera sudafricana, donde vamos a denotar una elevación del ST en 1, en ABL, en B2 y con un descenso del ST en D3. Entonces, ¿qué indica esto? Indica una oclusión de la primera diagonal cara lateral alta. Y por último, una distorsión del QRS terminal a una ausencia de la onda S y onda J en B2 o B3. ¿Qué denota esto? Una elevación de una oclusión de la descendente anterior. Por último, quiero agregar el infarto, como le dije, el infarto de aurícula. El infarto de aurícula en el electro está determinado por la presencia de la elevación del ST auricular. O sea, tenemos el segmento PR o PQ. Ese segmento PQ se eleva en el infarto de la aurícula, pero no lo determinamos como elevación de PQ o de PR, sino denominamos el ST auricular y se describe ST entre comillas A o entre paréntesis A, ST auricular, una elevación. Y la onda P generalmente a veces está anormal, de forma de modo M o de modo W. Son algunas alteraciones en el electro en el infarto de aurícula. Algunos electros, por ejemplo aquí, tenemos isquemia, tenemos ondas T negativas en 1, en ABL, B5, B4, pero si denotamos bien, pueden decir ustedes, acá hay ondas Q. No, la onda R es esta y esta es la onda S. Discretamente hay una elevación del ST, se podría decir, pero hay que ver el sexo de este paciente y hay que ver la edad de este paciente. De igual manera, acá tenemos una elevación en cara inferior en 3, en 2 discretamente, en 3 y en ABF, pero un infra en 1 en ABL, infra en B2, B3, B4, B5, B6 y un supra en ABR. Entonces, ¿qué es esto? Es una enfermedad multiarterial o quizás una enfermedad de tronco coronario izquierdo. ¿Qué denotamos aquí este electro, este otro electro?
tenemos ondas T negativas. Aquí solamente se denotan las derivadas precordiales en B2, B3, B4, ¿sí? Entonces, ¿qué denotamos esto? Ondas T bien profundas y casi simétricas. Un patrón de Wellens. Este otro electro, nosotros vamos a ver un supra en D2, D3 y en ABF. Y si nosotros denotamos dónde es más alto el ST, en D2 o en D3, decimos que es mucho más alto en D3. Por consiguiente, la oclusión está en la coronaria derecha. Y por último, nosotros denotamos en este otro electro un infra en D2, D3, D4, D5, D6. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con este electro? Tenemos que hacer derivadas posteriores. ¿Por qué? En D1 normal, D2 normal. Bueno, D3 casi no se nota en lo complejo, pero está normal. En ABR un complejo normal, en ABL un complejo normal, ¿sí? En ABF casi normal. Toda la alteración está en el ventrículo izquierdo, en un infra. Tenemos que hacer derivadas posteriores, quizás en las posteriores encontremos el ST elevado. Y por último, cuando tenemos un síndrome coronario agudo, ST elevado, la mejor opción o mejor tratamiento, aunque no viene no viene el caso, el tratamiento es el cateterismo cardíaco con la angioplastía o el IPC, la intervención percutánea coronaria, ¿no? Entonces, ¿eso de qué está, en qué consiste? Consiste en hacer un cateterismo, hacer una angiografía en una sala determinada, la sala de hemodinamia, pintar las arterias coronarias y determinar dónde está la lesión. Y donde está esa lesión, colocar un dispositivo, un stent. El stent hace que inflan el stent, dilatan el stent y a la lesión, al ateroma con el trombo, lo aplastan contra sus paredes y restablecen el flujo coronario. Y nosotros perdón, observamos ven aquí, esta es la lesión. En la descendente anterior, pintamos nuevamente, aquí nuevamente la lesión, se está colocando un stent, ahí están los dos puntos, se dilata el stent, se posiciona el stent, se dilata y se pinta nuevamente y observamos que prácticamente se ha restablecido el flujo coronario. ¿Eh? Repetimos para que ustedes lo observen. La lesión, se coloca una guía, por la guía se introduce el stent, se dilata el stent y se restablece el flujo coronario. Bueno, eso es todo. Gracias. Si hubiese alguna pregunta, ¿hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, entonces creo que eso es todo por hoy. Y gracias por la invitación y espero que haya servido, aló, haya servido y hayan afianzado los conocimientos sobre electrocardiografía. Doctor, disculpe la molestia. Refirió que los síntomas del infarto incluían diaforesis. ¿Siempre en todo infarto se presenta diaforesis o en algunos casos no se presenta para nada? No, no necesariamente, ¿no? Pero típicamente se presenta diaforesis con náuseas, ¿no? Es más, el paciente
sudoroso, frialdad distal, tiene, ¿no? Todo eso tiene su está determinado bien fisiopatológicamente, está bien determinado, ¿no? Pero en un gran porcentaje sí los pacientes tienen náuseas, hasta llegan al vómito una o dos veces y diaforético, ¿no? Por la descarga misma de adrenérgica, ¿no? Que hace al inicio, ¿no? Pero Excelente. no siempre, ¿no? El dolor también, no siempre es típico, como se menciona, retroesternal, opresivo, ¿no? De mayor intensidad, que dura más de 30 minutos. No siempre es así tampoco, ¿no? Entonces, pero ya eso, es de la parte clínica, la parte de diagnóstico, es importante reconocer o recopilar la información sobre el paciente, ¿no? Y observar, ¿no? Paciente tiene factores de riesgo cardiovasculares, es diabético, es hipertenso, es dislipidémico, es obeso, sedentario, fumador, ¿no? Entonces, quizás la raza también influye, algunas razas, es diferente un varón en una determinada edad y es diferente una mujer de determinada edad, aunque se ha observado en los últimos años que el infarto que antiguamente era solamente de las personas adultas mayores, ahora el infarto prácticamente ha rejuvenecido. Estamos teniendo pacientes con infarto de 35 años, 32 años, 40 años, mujeres de igual manera, ¿no? ¿Preguntas? Doctor, ¿el dolor del infarto puede ser localizado con la punta del dedo o No, no? no. El dolor cuando se localiza con la punta del dedo es un dolor ya específico, tipo eh, localizado el dolor, ¿no? El dolor del infarto, el paciente se agarra el pecho, pone en puño, se comienza a presionar el pecho. Entonces, y él lo denota como que está adentro, como atrás del esternón, ¿no? Por eso se llama un dolor retroesternal, ¿no? Pero no lo puede determinar exactamente con la punta del dedo, ¿no? ¿Preguntas? Buenas noches, Sí, doctor. En el chat del día de hoy tenemos la siguiente pregunta. Doctor, si presenta clínica pero el EKG sale normal, ¿se debería volver a tomar otro? sí, todo paciente. Por eso es importante. Importante que determinar los factores de riesgo cardiovascular, las enfermedades concomitantes que tenga el paciente, diabético, isquémico, tiroideo, renal, qué sé yo. Determinar y los factores de riesgo cardiovasculares y determinar la clínica del dolor, ¿no? Y como le mencioné, el electro puede ser que salga normal. Eso no significa de que no tenga nada en el corazón. Eso no significa de que el paciente no esté infartando. El paciente puede estar infartando. Entonces, ¿qué debería hacer en esos casos? Al paciente, de todas maneras, hospitalizarlo. Al paciente, de todas maneras, que dejarle en observación y repetir el electro cada media hora, cada 2 horas, cada 3 horas. Repetir constantemente el electro hasta tener las alteraciones los resultados de las enzimas cardíacas, de la troponina. Bien claro dice la cuarta definición del infarto, que para que tú pongas el diagnóstico de un infarto de miocardio, ¿qué tienes que tener? Tienes que tener una elevación de las enzimas cardíacas, sobre todo la troponina, ultrasensible, una elevación y un descenso, o sea que una curva. Asociado a eso, puedes tener la clínica y eso ya te da el diagnóstico de infarto. Así el electro esté normal. O si tienes esa curva de la enzima cardíaca y tienes alteraciones en el electro, eso ya te da el diagnóstico. Y si tienes la clínica, tienes la curva enzimática y tienes alteraciones en el electro, con mucho mayor razón ya te da el diagnóstico. Entonces tenemos que esperar y monitorizarlo al paciente, no darle de alta. ¿Otra pregunta?
doctor, disculpe, ¿los reflujos gastroesofágicos pueden simular un dolor tipo anginoso? Sí, pero dentro del diagnóstico diferencial del dolor torácico, el dolor torácico lo clasificamos en dos grandes grupos, ¿no? El cardiovascular y el no cardiovascular. El no cardiovascular está determinado por dolor del aparato respiratorio, dolor del sistema gastrointestinal, dolor del sistema musculoesquelético, neurogénico inclusive, ¿no? Entonces, dentro del dolor torácico no cardiovascular de tipo gastrointestinal está el reflujo. Pues el reflujo, cuando uno tiene reflujo, tiene otras molestias, pirosis, eructos, to- está asociado, ese dolor está asociado y el dolor es diferente, es tipo quemazón, tipo ardor, que muy difiere del dolor cardíaco, de la angina, del infarto, que es tipo opresivo. Los pacientes con dolor torácico del infarto mencionan que le comprime el pecho, le cierra el pecho, algo como que le retuerce el pecho, siente que una pesadez en el pecho, siente como que hay un animal, un elefante encima, ¿me entiende? Ese es el dolor. Pero un dolor urgente del reflujo, tipo quemazón, ardor, quemazón, eso no es típico del dolor cardíaco, ¿no? Isquémico. ¿Preguntas? Doctor, creo que ya no hay muchas más preguntas, pero en todo Ya caso, de listo. parte de la comisión, queremos agradecerle por haber aceptado la invitación y toda la ponencia del día de hoy. Buenas noches y Ujú. que todo le vaya bien. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Buenas noches, de nada. Hasta luego.